cuando se está haciendo el abordaje diagnóstico de los pacientes, más que cuando ya lo tenemos diagnosticado, más bien, ¿cuáles son esas pues pistas a lo mejor que nos puede dar nuestro paciente y su evaluación clínica a nivel de laboratorio para nosotros pues corroborar o no que tiene esta enfermedad? Cuando nosotros tenemos un paciente con cáncer, pues podemos detectarlo ya sea por nodulaciones que vemos en el examen físico general, lo que pues notan los tutores y es el motivo de la consulta. Puede ser, por ejemplo, cuando el paciente manifiesta algunos signos inespecíficos, por ejemplo, está débil, ha perdido peso, lo ven triste, y lo llevan al médico, el médico en el examen físico general, pues no pudiera como notar cosas muy concluyentes, pero le hace estudios de imagenología y entonces ve o se evidencian cambios atípicos, algunas veces nodulaciones, a veces, por ejemplo, en el caso de los intestinos puede haber un engrosamiento de la mucosa, etcétera, ¿no? Entonces, pueden ser cambios macroscópicos o en el examen físico general que sean evidentes y sean externos, pueden ser lesiones internas, o también pueden ser lesiones que no necesariamente formen nódulos. Por ejemplo, en los pacientes que tienen leucemia, no necesariamente hacen nódulos, ¿no? Más bien es que invaden todo este tejido que es la médula ósea, y entonces las alteraciones las vemos a través de las pruebas de laboratorio, puede ser el hemograma, puede ser, ya después hacemos pruebas complementarias como aspirados de médula ósea, etc. Entonces, más o menos, ¿qué podemos ir viendo en este abordaje diagnóstico? Como bien les decía, las lesiones pueden ser externas, pueden ser internas, y para este tipo de lesiones, cuando nosotros las detectamos, la primera herramienta que podemos utilizar es la citología. La citología es una herramienta muy sencilla de tomar. Podemos tomar una muestra de forma muy fácil y que nos va a brindar gran información. Y la citología la podemos hacer en estas nodulaciones externas. Generalmente nos aporta un buen diagnóstico, e incluso podemos hacerlas también guiadas por ultrasonido cuando se tratan de lesiones intracavitarias. Evidentemente tiene sus bemoles. A veces van a haber, por ejemplo, lesiones, por ejemplo, típico lesión en vaso, que es cavitada y que es de un gran tamaño. Bueno, evidentemente la citología no va a ser una herramienta de elección para el diagnóstico de ese paciente. Por ejemplo, en nodulaciones externas, en la glándula mamaria, pues preferimos no hacer la citología porque pues es un tejido heterogéneo, etcétera, ¿no? Entonces van a haber ciertas limitantes en ciertos casos de esta técnica, pero en general, en un gran porcentaje de los casos, pues nos da una información importante. Yo siempre les digo, lo más importante de la citología es que nos ayude a distinguir entre procesos inflamatorios y no inflamatorios, ¿no? Y en el caso de los procesos no inflamatorios, estamos hablando específicamente de, entre otras cosas, de neoplasias benignas o malignas. En este sentido, el identificar que una lesión es maligna es lo más importante. Si ustedes tienen cerca un patólogo clínico, una patóloga clínica, lo mejor o lo más sencillo es enviarlo. A veces muchos de ustedes no tienen uno cerca, empiezan a hacer una evaluación, por decir así, en el consultorio, en casa, y después ya lo mandan con la patóloga o el patólogo clínico, y entonces ustedes van más o menos haciéndose a la idea de qué puede ser esta lesión. A grandes rasgos, digo, esta no es una plática de citología, pero a grandes rasgos, ¿cómo identificamos si es un proceso inflamatorio o no? Bueno, pues acuérdense muchísimo del predominio de las células. Si ustedes conocen cuáles son los leucocitos, es decir, neutrófilos, por ejemplo, y las diferentes formas en las que pueden llegar a tener, porque a veces pueden estar un poquito degenerados por el mismo proceso inflamatorio, pueden estar fagocitando cosas. Si ustedes reconocen estas células, pues reconocen que si están predominando en una lesión de citología que yo tomé, pues eso será un proceso inflamatorio.
Si no predominan, o a lo mejor no reconozco esas células como las que yo estoy acostumbrada, a lo mejor no sé qué estirpe celular es, pero definitivamente sé que no es un proceso inflamatorio. Entonces, por ejemplo, yo les pongo estas dos fotomicrografías en donde había una doctora en el departamento de patología que me tocó que me diera, bueno, escuchar algunas de sus charlas. Y ella decía que los eritrocitos, la doctora Nuria, decía que los eritrocitos eran tus amigos, porque si tú comparabas el tamaño de los eritrocitos con el tamaño de las demás células, pues te iba más o menos guiando más o menos qué célula pudiera ser, si es que te daba un poquito de duda. Entonces, por ejemplo, fíjense en esta fotomicrografía, estos chiquititos que se ven aquí, este es un campo un poquito lejano. Estos son eritrocitos y estos que están aquí cerquita son neutrófilos. Entonces, fíjense cómo más o menos no son tan lejanos de tamaño estas células, estos neutrófilos comparados con los eritrocitos. Los neutrófilos, como en este campo, están, por ejemplo, algunos degenerados, están un poquito lastimados por el mismo proceso inflamatorio, pero no dejan de ser neutrófilos y el que predomine, como en esta imagen, nos indica que este es un proceso inflamatorio. Ya ustedes dirán qué tipo de inflamación, si ven o no microorganismos fagocitados, etcétera, y entonces, bueno, saben que a lo que se está enfrentando su paciente, pues es a un proceso inflamatorio. Si ustedes ven acá, aquí en este cachito, aquí estos pequeñitos, estos son los eritrocitos, y ahora comparen el tamaño de estas células, como son significativamente mucho más grandes. Entonces, como aquí el eritrocito funge como nuestra amistad, pues porque aquí nos enseña el tamaño y la comparación de estas células, y entonces definitivamente estas células no son células inflamatorias, más bien son células que están representando una lesión, y en este caso es neoplásica. Hay características biológicas de los tumores, de las neoplasias, tanto benignas como malignas, y estas, bueno, pues se asocian a sus características morfológicas y también al desarrollo de las neoplasias. Entonces, si nos basamos sobre todo en las neoplasias malignas, siempre que decimos esto es una neoplasia maligna, sabemos que tiene un potencial para invadir e infiltrar órganos y tejidos localmente, y además tiene el potencial de hacer metástasis a distancia. Entonces, la gran diferencia entre una benigna y una maligna, pues es justo eso, y esa es lo importante para que ustedes diagnostiquen de qué se está tratando. Si bien morfológicamente va a ser un poco complicado para ustedes, si no están como muy acostumbrados a ver la citología, pues van a poder ver ciertas cosas que los van a orientar. El chiste es que esto agudice, digamos, o acelere un poco el manejo que ustedes les están dando a sus pacientes. Y bueno, evidentemente, si no estás tan familiarizado con esta técnica, la envías con el patólogo clínico, la patóloga clínica, y entonces haces sabes que te va a confirmar. Habrá algunas neoplasias mucho más fáciles de identificar en citología que otras, ¿no? E incluso hay algunas fáciles, por ejemplo, los mastocitomas, que después, si tienen un bajo grado de diferenciación, pues son difíciles, ¿no? También son retos incluso para nosotros. ¿En qué me fijo? Básicamente en las pruebas de citología para decidir, ya supe que es un proceso neoplásico, necesito decidir si es benigno o maligno. Básicamente nosotros nos basamos en las características de los núcleos. Entonces, si ustedes se fijan en estas fotomicrografías, por ejemplo, vean el tamaño de esta célula comparado con el tamaño de esta otra célula. Es evidentemente mucho más pequeña una que otra. Eso, la diferencia de tamaño se llama anisocitosis. El tamaño de los núcleos es diferente. Este es un núcleo muy, muy grande. Este es un núcleo pues mucho más pequeño en comparación de este de acá. Eso se llama anisocariosis. Y bueno, si todos los campos son de estas características, definitivamente esto pues nos indica que esto no es normal. También, por ejemplo, podemos ver células multinucleadas,
e incluso en ese mismo, en esa misma célula que tiene muchos núcleos, los núcleos son distintos y no nada más tienen distintos tamaños, como esto, por ejemplo, sino que tienen nucleolos de diferentes características, de diferentes tamaños, a veces hasta de diferentes formas, y entonces eso evidentemente es otro criterio de malignidad. Vean, por ejemplo, esta célula también tiene, es una célula multinucleada, esta solamente tiene un núcleo, y entonces que tengan estas características distintas entre las células de la misma estirpe, nos habla de malignidad. Básicamente nos basamos mucho en las características de los núcleos en citología, pues porque desafortunadamente no podemos ver la invasión a vasos sanguíneos, no podemos ver el grado de infiltración de una neoplasia, no podemos saber si está encapsulada o no, pero sí podemos ver características morfológicas que nos van acercando a saber si esa neoplasia es benigna o es maligna, ¿no? Y entonces entre más atípicos vemos los núcleos, más pleomorfos, con mayores variaciones entre ellos, siendo de la misma estirpe, pues más nos va hablando de malignidad. A veces los criterios citoplasmáticos no son tan sólidos, pero sí estos criterios nucleares sobre todo, ¿no? Cuando tenemos diferente tamaño de los nucleolos, le llamamos anisonucleolosis, y el patrón de cromatina también nos habla de una neoplasia que entre más abierta esté la cromatina, pues más capacidad tiene todavía esa célula para seguirse dividiendo. Esta es una fotomicrografía también en donde desafortunadamente a lo mejor no se ve muy claro, pero esta que les señalo aquí es una mitosis. Entonces, cuando las mitosis son atípicas, pues también, y empiezan a predominar en las imágenes que vemos en los campos al microscopio, entre más atípicas y más abundantes son, pues también nos sugiere que es un tejido que se está dividiendo rápido y de manera acelerada. Y de manera poco detallada, perdón, rápido y acelerado y poco detallado. Y pues vemos, ¿no?, que a pesar que hay grupos, pues en esos mismos grupos pues hay varias características pues raras, ¿vale? Esto que ven aquí, este núcleo que está tomando la forma de esta célula que está aquí abajito de él, esto se llama moldeamiento nuclear y eso también pues es un criterio de malignidad. Hay que irlos sumando todos, no nada más podemos tomar un criterio de malignidad, tenemos que sumarlos y vamos tomando decisiones. Antes de proseguir, no sé si haya alguna duda que sea como oportuno, aclarar. Hola, ¿ahí me escuchas? Sí. No, hasta ahorita no hay preguntas, pero sí quiero saludos porque te han mandado muchísimos saludos. Dicen, Marina, eres la mejor. Hay gente que nos está viendo, obviamente, de México, de la Ciudad de México, Monterrey, Estado de México, pero también, al menos los que se han manifestado de otros países, tenemos gente de Bolivia y de Ecuador. Ay, qué padre. Pues muchos saludos a Sí, todos. muchas gracias. Ah, bueno, espérate, ya hay una pregunta de doctor Eduardo León. Dice, ¿podrían hacer énfasis en la explicación sobre la presencia de núcleos eucromáticos y heterocromáticos? Esa es Ok. hasta ahorita. Si quieres, adelante y ya si hay otras, ahorita vemos. Ok. Bueno, voy a volver a compartir mi pantalla. Esta es una muy buena pregunta porque es un término que utilizamos constantemente. Cuando nosotros decimos este es un núcleo eucromático, es un núcleo que la cromatina la tiene abierta. Vamos a hacer un ejemplo. Si se fijan, esta cromatina de aquí, la ven que es oscura, no se le ve un espacio en blanco. Eso quiere decir que la cromatina es cerrada y que es hipercromática. Ajá. Este término entre eucromático e hipercromático quiere decir qué tan separada está la cromatina o qué tan juntita. Entre más separada esté esa célula, quiere decir todavía tengo espacio para dividirme. Si se fijan, esta cromatina de aquí es morado clarito y tan clarito que hasta se le ven sus nucleolos. Esta de aquí no tiene nucleolos, pero se le ven unos espacios como en blanco. Ajá. Entonces,
Cuando se le ven esos como espacios en blanco o que se ve como moradita clarita, que no se ve tan juntita la cromatina, eso quiere decir es eucromático. La cromatina está abierta y esa célula todavía tiene la capacidad de dividirse. En cambio, por ejemplo, esta que está bien apretadita y que está bien oscura y que no se le ven espacios, eso se llama hipercromático y quiere decir la célula ya no se va a dividir, es una célula bien madurita. Que, por ejemplo, aquí algunas son hipercromáticas, algunas son eucromáticas, eso no es normal. Las células de una estirpe tienen que tener las mismas características, tienen que ser parejitas, perdón, su cromatina tiene que ser la misma para todas, si una es eucromática, todas son eucromáticas, ajá. Entonces, ese también es un criterio de malignidad, que la cromatina sea de diferentes patrones, que a veces sea eucromática, que a veces sea hipercromática, pero puede siempre ser eucromática, perdón, y entonces seguir siendo maligno. Ajá. Espero haber contestado la pregunta. Eso es con respecto a las lesiones que nosotros vamos a funcionar en ya sea en una lesión externa o guiada por ultrasonido. Ajá, vamos a buscar exactamente lo mismo. Entonces, yo quiero hacerles énfasis, si ustedes se dedican a la clínica, solo les voy a decir esto, ¿no? Hay que distinguir entre si es un proceso inflamatorio o neoplásico y si ese neoplásico es benigno o maligno. Ya si ustedes quieren aprender a diagnosticar, por ejemplo, si la lesión es mesenquimatosa, si es epitelial, si es de células redondas, etcétera, ese es tema como de otras cuantas, muchas charlas. Y bueno, a lo mejor podemos como programarlas, ¿no? Pero en este caso, en este sentido en el que estamos abordando el diagnóstico del paciente oncológico, el hecho de saber si es benigna o maligna una lesión, ese es el primer paso para tomar decisiones terapéuticas. En las lesiones, por ejemplo, de médula ósea, por ejemplo, cuando llegamos a tener pacientes, ya sea que tengan leucemia o que tengan, por ejemplo, un linfoma que infiltró médula ósea, o pacientes, por ejemplo, que llegan a tener mieloma múltiple, es difícil verlo a simple vista como una masa, no se va a evidenciar porque no forman masas. Podemos hacer un ultrasonido de las cavidades y a lo mejor nuestro experto en ultrasonido pues detecta ciertas cosas medio raras, pero no ve como tal nódulos que podamos directamente funcionar guiados con el ultrasonido. Y se evidencia esto en los estudios de sangre. ¿Cómo se va a evidenciar? Bueno, a veces podemos tener algo muy característico. Por ejemplo, hay un aumento extremo en las líneas celulares. Eso puede ser un cambio evidente. Podemos, por ejemplo, tener una leucocitosis muy marcada o podemos tener una eritrocitosis importante, trombocitosis. Y a veces las otras líneas celulares, como una empieza a predominar y comienza como a reproducirse en esta médula ósea, a veces las otras dos líneas que no están afectadas, que no se están reproduciendo en esta tasa de división tan rápida, suelen estar disminuidas. Entonces no es raro ver, por ejemplo, leucocitosis extremas o trombocitosis muy marcadas, y vemos pacientes que tienen anemia y que tienen, por ejemplo, en el caso de que tuviera una leucocitosis muy marcada, lo más común es que tengamos anemia, nuestro paciente tenga anemia y trombocitopenia. Y esto es porque hay una invasión neoplásica de esta otra línea celular en la médula ósea que impide la producción de las otras líneas celulares. Por ejemplo, aquí hice como estos cuadros en los que pudieran haber ciertas posibilidades que a ustedes les hicieran pensar en estas circunstancias. No son diferentes escenarios. Es súper importante, yo sé que muchos médicos utilizan sus equipos automatizados y eso es maravilloso porque les da una información valiosísima para el manejo de sus pacientes. Yo
lo que siempre les recomiendo es que no nada más hagan la evaluación en la máquina, sino que también hagan frotis sanguíneos, ¿no? Y en los frotis sanguíneos se van a poder dar cuenta de más o menos cuáles van siendo como los predominios, o si se encuentran como cosas como medio raras, pues pudiera ser, es de mucha ayuda, ¿no? Un frotis sanguíneo. Entonces, por ejemplo, en este escenario, este es un paciente, por ejemplo, que tiene anemia no regenerativa. Eso es súper común, ¿no? Por ejemplo, que las anemias en estos pacientes, cuando hay una disminución en la producción por la invasión tisular que está creciendo en la médula ósea, las anemias son no regenerativas, ¿no? Porque no hay este espacio para que se pueda producir esta línea celular. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos una anemia moderada, no regenerativa, tenemos un paciente con trombocitopenia, una trombocitopenia no tan marcada, pero tenemos un paciente con leucocitosis. Si lo vamos viendo, tiene neutrofilia, desviación a la izquierda y monocitosis por inflamación, y nos reportan este rubro especial, que son blastos. Cuando ustedes les reporten blastos, quiere decir, el patólogo, la patóloga clínica, vio células atípicas, vio células muy inmaduras, pero están tan inmaduras que no sabe o prefiere no decirte cuáles son, porque a veces son sospechosas de alguna de las líneas celulares, pero dices, pues mejor lo voy a dejar como blastos. ¿Por qué? Pues porque las características morfológicas hoy en día no son suficientes para el diagnóstico de las líneas celulares. Entonces, si te están reportando blastos o tú los estás viendo, me voy a regresar acá. Más o menos, como ustedes se pueden dar cuenta, hagan de cuenta, esto es un aspirado de médula ósea, pero para que más o menos se den cuenta, esto es un blasto. Es una célula redondita con moderado citoplasma, su núcleo central, y vean cómo tiene esta huellita aquí. Este es un nucleolo, y estos, si los ven en circulación, no es normal. Eso es atípico. Compárenlo. Aquí, ¿quiénes van a ser sus amigos? Pues otras células, ¿no? Por ejemplo, los neutrófilos. Si pueden ver un eritrocito, también será su amigo, porque más o menos tendrían el mismo tamaño. Y comparen, vean el tamaño de un neutrófilo contra el tamaño de los blastos. Y entonces, imagínense que esto lo están viendo en circulación, pues entonces esto es totalmente atípico y quiere decir que algo le está pasando a la médula ósea de ese paciente. Quiere decir, es un paciente que o tiene una leucemia de algún tipo, de alguna de las líneas celulares que se producen en este tejido, o está infiltrada por alguna otra neoplasia. Entonces, aquí tenemos un conteo de leucocitos, que la máquina reconoce todas las células nucleadas, generalmente las reconoce como leucocitos. Este es un diferencial leucocitario manual, es decir, el que hace la patóloga clínica o el patólogo, y entonces van a reportar de 100 células, más o menos qué porcentajes ven que son blastos, qué porcentajes ven que son neutrófilos, etc. Y entonces, bueno, con este porcentaje de blastos, yo sé que este paciente tiene un proceso neoplásico en médula ósea, y este paciente necesita un aspirado de médula ósea. Otro escenario, por ejemplo, este es un escenario en el que podemos tener leucocitosis igual extrema, es el mismo paciente con la misma anemia anemia no regenerativa, trombocitopenia, etcétera. Sigue teniendo inflamación, pero miren cómo se pueden llegar a disparar los leucocitos. A veces no es raro que veamos leucocitosis de mucho más de 100 por 10 a la 9 sobre litro. Y vemos unos conteos celulares increíbles, ¿no? Incluso a veces estamos viendo los frotis y parece, los que han visto frotis de linfonodo, hasta parece como si estuvieras viendo el linfonodo igual, ¿no? Es la sangre del paciente. A veces hay pacientes, por ejemplo, que tienen leucemias linfocíticas crónicas, en donde no vemos tantísimos blastos,
Pero si vemos una linfocitosis, hagan de cuenta que sea como al revés, ¿no? Que aquí tuvieran 90.0 y acá 0.7 de blastos. Y entonces los que están disparados son los linfocitos maduros. Y eso también a veces el paciente solamente mostró cierta letargia o a veces ni signos clínicos muestran. Y suele ser a veces un hallazgo al hemograma, ¿no? Entonces puede ser que vaya a su revisión anual o puede ser que tenía como ciertos signos clínicos, pues a lo mejor que al tutor no lo hicieron como mantenerse tranquilo y entonces es un paciente que tenía una lesión neoplásica en su médula ósea y entonces afortunadamente con sus estudios de rutina pues se pudieron dar cuenta, ¿no? Entonces en ese sentido. Y a veces las leucemias tienen estas fases, en donde la fase leucémica tenemos estas leucocitosis muy marcadas y vemos blastos y vemos cosas muy raras, a veces hasta mitosis llegamos a ver. Y a veces tenemos fases aleucémicas. Entonces, eso quiere decir, este paciente no tiene esta celularidad tan marcada y entonces eso puede ser como un reto diagnóstico. Porque si nosotros no vemos blastos en circulación, es a veces complicado el diagnóstico, ¿no? Podemos ver, como en este caso, es otro escenario, es un paciente igual con anemia no regenerativa, trombocitopenia, y tiene leucopenia, neutropenia, tiene linfopenia, y en este caso sí alcanzaron a ver blastos, ¿no? Si en este paciente, por ejemplo, no hubieran visto blastos, no se reportan estos blastos, la información que nos da el hemograma, pues es poquita, ¿no? En cierta forma. Tendría que considerar como cuestiones cuáles pudieran ser cuestiones de daño medular, por ejemplo, y entonces tomar decisiones como darle seguimiento y ver que el paciente no responde al tratamiento que le estoy dando. Digo, por ejemplo, puede ser que tenga un proceso infeccioso, por ejemplo, una infección viral. Puede ser que a lo mejor estuvo sometido a quimioterapia, por decir una cosa, ¿no? Que a lo mejor no va a llegar un paciente con quimioterapia, es raro que lleguen a esto. Y es un paciente que tiene pancitopenia persistente, más o menos tiene varios seguimientos en los que no responde. El siguiente paso es una punción de médula ósea con una biopsia. Yo les recomiendo siempre que vayan a tomar las muestras de médula ósea. No nada más hagan los aspirados citológicos, hagan la biopsia también, porque la biopsia nos da muchísima información acerca de cómo se encuentra todo el tejido de la médula ósea. Entonces es valiosísimo que van a hacer el manejo, obtengan las dos muestras, ¿no? Entonces, en este tipo de casos, el paciente, por ejemplo, puede tener pancitopenia, puede tener una evidencia de blastos pobre, o, por ejemplo, que si fuera el caso, el hecho de que ya nos enseñe que tiene blastos, luego ya no nos vamos a esperar a que responda o no responda al tratamiento, nos vamos a ir a la obtención de médula ósea para ver qué está pasando en esa médula ósea. Tal vez está tan invadida que está agotada. Ajá. En el caso de que no veamos blastos, le damos seguimiento y al ser persistente hacemos este abordaje. ¿Por qué también es importante el histopatológico de la médula ósea? Porque nosotros podemos hacer paneles de inmunofenotipificación. Yo les recomiendo que si van a hacer los aspirados citológicos de médula ósea, traten de, si no van a tomar una muestra de biopsia, lo hagan en estas laminillas electrocargadas para que entonces con la citología puedan hacer la inmunocitoquímica. ¿Por qué? Porque yo digo, ¿no? A estas alturas de la vida, yo creo que no es válido nada más por morfología decir, esto es una leucemia mieloblástica o esta es una leucemia de tal línea, por ejemplo, linfoblástica aguda,
solo por cómo yo vi las células. Y digo, a lo mejor ustedes no lo van a hacer, pero ustedes son los que toman la muestra. La realidad es que el clínico es el que está con el paciente y a nosotros como patólogos clínicos, pues sí le vamos dando seguimiento y sí estamos como al pendiente, pero el lazo, el puente de comunicación de nosotros con los pacientes son los clínicos. Entonces el clínico es el que va a decidir qué muestras tomar y cómo mandarlas y esas cosas, ¿no? Entonces, voy a tomar solo la citología porque no puedo, no tengo la aguja, no la conseguí o no se pudo durante el muestreo sacar biopsia, pues lo mejor siempre es hacer los extendidos de la médula ósea de citología, en ese caso con laminillas electrocargadas para que podamos realizar perfectamente bien nuestra técnica de inmunocitoquímica y con eso tipificar y saber qué tipo de leucemia tiene nuestro paciente. Ajá. Entonces, bueno, aquí les pongo solo un pequeño resumencito de cuáles son como hallazgos que pueden llegar a tener en los pacientes neoplásicos que tienen este tipo de neoplasias asociadas a la médula ósea. Pueden tener leucopenia o leucocitosis, a veces ni siquiera tan extremas, pero con la presencia de blastos es una gran ayuda. Entonces, moraleja número 1, hay que hacer frotis de las muestras de sangre de nuestros pacientes. Muchos de ellos están anémicos, a menos que la leucemia o el cáncer sea de la línea eritrocítica. Bueno, ahí podemos ver otras alteraciones, una eritrocitosis absoluta primaria y obviamente presencia de blastos y atipias celulares de esta línea eritrocitaria. También solemos ver trombocitopenia en el caso de las leucemias, tanto de leucocitos como de eritrocitos. Sin embargo, si la leucemia es de la línea megacariocítica, pues vamos a encontrar trombocitosis muy marcadas y también vamos a ver atipias en las características de las plaquetas. Si a ustedes les toca un paciente con trombocitosis muy, muy, muy marcada y que tienen estas atipias y que ustedes están sospechando, pues sí lleven al final del diagnóstico y pues publíquenlo, ¿no? Porque son muy raras. Y bueno, dependiendo de cómo va avanzando la enfermedad y cómo va invadiendo la médula ósea, puede tener incluso pancitopenia ese paciente ya en estadios un poquito más avanzados. Ok, bueno, no sé si hasta aquí quieran que haya una pausa más y haya alguna otra duda. Sí, ahora sí ya tenemos algunas preguntas bastante interesantes. Ok. Ahí estoy. Ok. Antes de las preguntas, igual saludos. Ya se manifestaron de República Dominicana. Hola, hasta allá. Los lugares del país como Cuernavaca y Hermosillo. La doctora Sonia Elisa Jacaranda nos está viendo desde Hermosillo. Al Hospital Camcor, que justo hace rato nos vimos ahí por computadora la doctora Marina y yo. Y bueno, muchos saludos. La primera pregunta de Fernanda Ramírez. ¿Identifico una mitosis atípica? ¿Perdón? ¿Cómo identifico una mitosis atípica? A una mitosis atípica, una mitosis normal es una celulita que ya sea a los lados tiene el núcleo en 2 bolitas o tiene un uso mitósico en medio, ¿no? Entonces es una celulita y aquí tiene una raya, su núcleo se vuelve una raya. Eso es normal. Todo lo que no sea eso es una mitosis atípica. Casi siempre las vemos como florecitas. El núcleo se ve como una florecita, como un anillo, o se ve como dicen los anatomopatólogos que se ven como moscas aplastadas. Entonces es una célula que su núcleo está como aplastadito, como explotadito. Ajá. Ok. Luego pregunta Tefi Esk. Pregunta, ¿un oncólogo tiene que saber forzosamente de citología? Bueno, yo creo que esa es una pregunta, por ejemplo, para ti, ¿no? Exacto. Entonces, pues no sé. Pues sí, yo rápidamente les puedo decir que no. O sea, yo no sé citología. O sea, yo he aprendido, gracias a doctoras como Marina, he aprendido a saber leer las interpretaciones que los patólogos y los patólogos clínicos hacen.
lo mínimo indispensable que debe tener un oncólogo clínico. Pero de eso a que sepamos, de inicio, de que sepamos escoger qué tinción, sepamos de verdad diferenciar qué tipo de células y demás, la verdad es que no es forzoso. O sea, si tomamos cursos o talleres, pues qué bueno, pero no somos patólogos. Lo mínimo es mínimo saber leer lo que nos dice el patólogo clínico. Luego nos dice... Nada más quisiera, por ejemplo, sí les sirve porque entonces, o sea, es muy sencillo, están dando una consulta, tienen una masa, la puncionan y es bueno que sepas identificar si sí se trata de una neoplasia. Incluso yo, por ejemplo, cuando tomo muestras y está en manejo y me dicen en ese momento que es, pues espérate, solo te voy a decir si tengo o no tengo células y con calma la voy a ver en lo que ustedes siguen haciendo lo que tienen que hacer. Se puede ayudar a decir, bueno, si tiene celularidad suficiente, cuando la vea con calma, sí se trata de una neoplasia y entonces ya la mandas, ¿no? Entonces, pues sí es bueno que sepas, pero no te tienes que clavar, es una especialidad, ¿no? Es parte de nuestra especialidad. Exacto, súper de acuerdo. Igual que un patólogo clínico tiene que tener una noción general de la parte clínica, pero no necesariamente va a dedicarse a hacer clínica, ¿no? Entonces, total. No, jamás. Luego pregunta Emanuel González. Pregunta, mencionas que también se pueden observar alteraciones en las células sanguíneas. Sobre las alteraciones cuantitativas, ¿serían como leucocitosis que no ceden a tratamientos de antibioterapia o qué otras alteraciones podemos observar? Sí, ves leucocitosis extremas que no te sugieren inflamación, o a lo mejor sí hay inflamación, pero hay atipias celulares, ¿no? Las células son raras, están feas. Eh, Sobre todo la morfología es lo que te va a indicar que un paciente tiene una de estas alteraciones. Entonces sí necesitas hacerle un frotis. A lo mejor si no sale con alteraciones va a ser difícil que le hagas un frotis, pero en la medida de lo posible yo les recomiendo que todos sus pacientes que vayan a meter a sus aparatitos les hagan frotis para estar seguros que no hay atipias celulares. De A lo acuerdo. mejor no las sabes reconocer, pero ves algo raro, haces el frotis, pues lo mandas con el patólogo, ¿no? Es el que vas a escoger para que se mande con el patólogo clínico. De acuerdo. Van unas más. Dice Andrómeda Jocabet Casiopea. Dice, ¡Ay, saludos! soy tu fan. Ah, yo Tengo una también. duda. Además de Papá Nicolau, Wright y Diff Quick, ¿qué otras tinciones nos dan buena caracterización nuclear y citoplasmática en la citología tumoral? Pues siempre tenemos ese con qué, ¿no? ¿Cuál es la mejor tinción? Yo lo que aprendí es, la mejor tinción es con la que tú aprendiste y te sientes cómodo, ¿no? Tú sabes ver. Te las mandé al WhatsApp. Yo, por ejemplo, Wright es la que a mí me gusta. Yo con esa me acomodo. Algunos de mis maestros se acomodan con Papa Nicolau y está bien. Y a veces usan las tinciones Romanowski para complementar. Pero en mi experiencia, cualquier tinción Romanowski es suficiente para que puedas ver lo que necesites ver. Incluso puedes dejar algunas, tú muy bien sabes, sin teñir, y entonces hacer tinciones especiales de citoquímica sin ningún problema. Ok. Luego dice Eduardo León, ¿en qué hueso recomienda hacer el aspirado de médula? A nosotros nos enseñan, por ejemplo, hacerlas, por ejemplo, en la cresta ilíaca, ¿no? Pero si tú lo haces en el trocánter mayor del fémur, puede ser, o del húmero, también puedes obtener buen resultado. Entonces, pues ahora sí que donde tú te acomodes. Ok. Voy a darte solo una más y ya luego continuamos, ¿no? Ok. Dice Leticia Cruz. Buenas noches, doctora. ¿Cuál es el tiempo de un estudio a otro? En el caso que mencionó, si no encontramos blastos. Más o menos apela un poquito a la cinética celular, ¿no? Por ejemplo, si tienes un paciente que tiene pancitopenia, la línea celular más, digamos que más dinámica son los neutrófilos. Entonces, los neutrófilos más o menos cada 10 horas van haciendo un recambio. Entonces, se van moviendo. Entonces, tú puedes hacer perfecto una evaluación en un paciente en 24 horas
Y si los leucos no se mueven y siguen en las mismas características, te debe de hacer sospechar que algo está pasando, algo raro. Digamos que en líneas celulares, por ejemplo, como las plaquetas, pues tienen un tiempo de vida un poquito más grande, de unos 15 días, 15 a 20 días, entonces te puedes esperar ese tiempo. En los eritrocitos es un poquito más, ellos tienen un tiempo de vida de hasta 120 días, pero empiezan a regenerar pronto, o sea, en una semana ya deberían de regenerar. Entonces tú puedes hacer a lo mejor un corte semanal y si en 2, 3 hemogramas no hay características raras, pero sigue habiendo la pancitopenia, podrías considerar que es un paciente que no responde al tratamiento y que con el seguimiento sigue igual. Entonces podrías apelar a la médula ósea para ver qué está pasando. Ok, pues si quieres continuamos. Igual otro saludo a Metepec, a Veterinaria Huellitas. Hola, hola. Bueno, te dejo entonces la pantalla y continuamos. Ok, ya nos falta bien poquito. Me tengo que controlar porque pues yo a veces pues, me emociono y hablo muchas cosas. Pero ya me lo vamos a acabar, ¿no? Ahora, por ejemplo, hablando de cuáles pueden ser claves de la bioquímica clínica, hay cambios como muy específicos que seguramente muchos de ustedes ya saben, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que tienen hipercalcemia y que ya descartamos que no tienen enfermedad renal aguda, que no tiene alguna intoxicación, ¿no? Algún tipo de hipervitaminosis, que la muestra no está lipémica y que no hay razón de ser de esa hipercalcemia, a ese paciente hay que descartarle cáncer. ¿Por qué? Porque muchas veces hay lesiones neoplásicas que, por ejemplo, el clásico ejemplo de los linfomas de células T, que producen este péptido parecido a la paratormona, y es un péptido que es activo, ¿no? Entonces este péptido va a simular las acciones de la paratormona y entonces va a estimular la resorción ósea de calcio y fósforo, va a estimular la absorción de calcio a nivel de los intestinos y de los riñones, y entonces esta hipercalcemia se le llama hipercalcemia de malignidad. Entonces, a veces está el paciente, está deprimido, ha bajado de peso, le toman sus estudios, en el hemograma vamos a poner que no sale nada, y sale con hipercalcemia, que no tiene ninguna otra explicación. Lo más seguro es que sea cáncer y hay que hacerle pruebas de imagenología, pues en busca de esta alteración, ¿no? No nada más los linfomas de células T, también hay otras neoplasias, algunos carcinomas, por ejemplo, está el adenocarcinoma de apócrino de los sacos anales. Es muy reportado que cause también hipercalcemia porque produce este péptido, y algunos otros carcinomas se han reportado, ¿no? Que también producen el péptido, y entonces hay que buscar dónde está esa masa, dónde está ese cáncer. Por ejemplo, hay lesiones como el mieloma múltiple, puede causar hipercalcemia, pero por la lisis ósea que produce esta neoplasia. Los osteosarcomas, yo la verdad no lo he visto, es raro, pero también está documentado que pueden llegar a producir hipercalcemia. Entonces tendrías que más o menos ver cuál es el mecanismo por el cual esa neoplasia está produciendo esta alteración. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando los linfomas, ¿no? O los adenocarcinomas están produciendo este tipo de síndrome paraneoplásico, tú tratas la neoplasia o la retiras. Por ejemplo, en el caso de los adenocarcinomas, haces la excisión quirúrgica, en el caso del linfoma le pones su quimioterapia y la misma hipercalcemia empieza a ceder. Entonces, una vez que tú tratas a esa neoplasia, el cambio desaparece, ¿no? Entonces, también te puede ayudar como un factor de seguimiento, sí, pero a veces te ayuda como una primera pista para saber que tu paciente tiene cáncer. Ajá. En la bioquímica clínica también podemos llegar a ver, por ejemplo, hiperglobulinemia, y esto pasa mucho en los pacientes que tienen neoplasias asociadas a linfocitos B, ya sea, por ejemplo, algún tipo de linfoma de células B o leucemias linfocíticas, también puede llegar a suceder, o en pacientes que tienen neoplasias de células plasmáticas, ¿no? Sobre todo en pacientes con mieloma múltiple.
Y estos, bueno, pues como son las células encargadas de producir inmunoglobulinas, pues lo que van a hacer es que hay una hiperproducción de estas proteínas, causan una gamapatía monoclonal y te das cuenta porque este paciente tiene hiperglobulinemia muy marcada y es uno de los hallazgos como más importantes. Es bien importante que también más o menos, yo sé que no son patólogos clínicos la mayoría, afortunadamente ya vi que hay muchos, y bueno, ojalá también si quieren participar y contarnos cómo su experiencia estaría padrísimo. Pero sí es importante que si tienen sus equipos en sus hospitales y clínicas, que sepan más o menos cómo ciertas características de la muestra pueden causar interferencias analíticas, ¿no? Entonces, antes de pensar, por ejemplo, en una gamapatía monoclonal o policlonal, descarten que ese paciente tenga lipemia, ¿no? La lipemia es súper, súper común que viene el paciente, desafortunadamente no está ayunado o está súper ayunado con 20 horas de ayuno, o a lo mejor es un paciente con alguna endocrinopatía y tiene su suerito está muy lipémico, y esa lipemia lo que causa es que se produce hiperglobulinemia. ¿Por qué? Porque el equipo sobreestima las proteínas totales y al momento de determinar la cantidad de globulinas salen también súper altas. Pero ese es un efecto del artefacto. Eso le llamamos interferencias analíticas. Entonces es bien importante que eso lo descarte, ¿no? Porque a veces nos llegan pacientes que nos dicen, es que tuve hiperglobulinemia, y le empiezan a hacer un montón de estudios y ya tienen quién sabe cuánto estudio encima, y pues, oh sorpresa, era por la lipemia y ya no se corroboró que fuera real, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado con esas interferencias analíticas, pues es importante que las conozcan, ¿no? Cómo trabajan sus equipos. Pero son como claves que podemos llegar a tener. Entonces, por ejemplo, un paciente con hipercalcemia o un paciente con hiperglobulinemia, que estamos seguros que ese es el cambio, pues hay que buscarle, ¿no? ¿Cuál es el origen y si es que ese origen es neoplásico? Ajá. Ahora, la bioquímica clínica, en estos casos, pues nos ayuda un poquito más, ¿no? Pero la realidad es que es un poquito más inespecífica. A lo mejor lo que nos puede servir mucho la bioquímica clínica es para como completar mi sospecha de cáncer, o a lo mejor ya lo estamos viendo, ya estamos viendo que el paciente, por ejemplo, que sí tiene una neoplasia, ya la vi, ya la estamos checando, le estamos mandando al patólogo clínico, a la patóloga clínica, pero también le hice una bioquímica y quiero saber más o menos el estado metabólico de ese paciente, ¿no? Y entonces es bien importante que correlacionemos los hallazgos de la bioquímica con el estado metabólico de ese paciente, porque finalmente es un paciente que voy a someter o a cirugía o a quimioterapia, o si estoy en un país en el que hay radioterapia, puede ser que también se someta a este tratamiento. Entonces es bien importante conocer sus características pues metabólicas, ¿no? ¿Cómo está ese paciente? Entonces, de las principales cosas que ustedes tienen que voltear a ver es el hígado. En una bioquímica clínica ustedes van a poder ver la estructura del hígado, es decir, de los hepatocitos, que también están, si están dañados, si no están dañados. Pueden ver las características de si está o no bien la circulación por los conductos biliares, y también van a poder ver la funcionalidad. Ajá. Por ejemplo, en un paciente que ya lo vimos que tiene leucemia, por ejemplo, le hicimos el estudio, vimos estos hallazgos importantes. Lo más importante que tenemos que ver nosotros es, por ejemplo, si es que hay una infiltración en el hígado, por ejemplo, un daño hepatocelular tan marcado en un paciente que tiene cáncer, pues hay que buscarle súper bien con el ultrasonido para ver si no tiene por ahí un nodulito también o no tiene una infiltración por ahí neoplásica. Si es que está bien con sus tiempos de coagulación, si sus características funcionales, sus características metabólicas se lo permiten, pues es bueno a lo mejor a veces hacer
una evaluación del parénquima hepático con una punción guiada, pues para ver más o menos si ese daño hepatocelular tan severo se puede asociar a una infiltración neoplásica, una metástasis, o si es propio de una degeneración hepatocelular, ¿no? Definitivamente, el oncólogo pues ya te dice, pues este paciente es o no es candidato a estos tratamientos, puede ser candidato a este otro, y es con base en varios parámetros, ¿no? Y uno de ellos es la estructura hepática, ¿no? Qué tan bien está el hígado y qué tanto va a aguantar, y si ese hígado no está invadido por alguna neoplasia, ¿no? Entonces, es bien importante eso, ¿no? Es bien importante, entonces, bueno, vemos la estructura con las enzimas hepáticas. Acuérdense, la ALT y la AST nos ayudan a ver la estructura hepatocelular. Vemos si tiene o no tiene colestasis, puede ser con la fosfatasa alcalina, GGT, las bilirrubinas, eso también nos ayuda, ¿no? A saber si ese paciente tiene colestasis, que casi siempre van de la mano, como en este caso. Tiene incremento de fosfatasa alcalina, ALT y la hiperbilirrubinemia, pues seguramente por la colangiopatopatía que puede estar teniendo ese paciente. Otra de las cosas importantes que tienen que voltear a ver es la función renal, ¿no? Porque también va a ser importante los tratamientos que se ponen en estos pacientes, pues son nefrotóxicos, ¿no? Y entonces generalmente pues necesitamos ver que tenga una función renal adecuada. A veces los oncólogos, dependiendo de las características metabólicas de su paciente, decidirán si le dan una quimioterapia menos nefrotóxica, o a lo mejor ellos les dicen vamos a ajustar las dosis de esta forma. Entonces es bien importante, ¿no? La funcionalidad renal, acuérdense siempre de compararla con la densidad urinaria, urea y creatinina. Si tienen que escoger entre la urea y la creatinina, siempre escojan la creatinina, porque es un mejor indicador de la función renal asociada a la densidad urinaria de los pacientes, ¿no? Por ejemplo, bien importante, un hígado que tiene un daño hepatocelular importante, ahorita lo vemos, ¿no? No necesariamente es disfuncional. Pueden ver, por ejemplo, proteínas, lo que les decía, podemos tener pacientes con hiperproteinemia, por hiperglobulinemia, sin ninguna razón, no está inflamado, ya le descarté infecciosas, no está lipémico, pues hay que buscarle entonces más a fondo a ver si no tiene estas alteraciones, ¿no? Realmente el equilibrio ácido-base pues es difícil, a menos que ya esté mucho más comprometido, por ejemplo, que tenga un daño renal no controlado, o por ejemplo que esté muy caquético, o que esté muy anémico y que entonces tenga acidosis láctica, pues ahí pudiera estar como alterado, pero eso sí es un poco inespecífico. Algo que sí quisiera yo recalcar es que acuérdense que el aumento de LT no necesariamente te está diciendo que hay una insuficiencia hepática. Y eso a veces pasa porque tiene la LT, si el valor máximo de referencia es de 70, a veces vemos LT de 1500, 1800, así, unos incrementos así como súper, súper altos. Y eso no quiere decir que el paciente esté insuficiente, ¿no? Entonces me gusta compararlo un poquito así. Puedes estar destrozado, pero sigues funcionando, ¿no? Y no al contrario. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta en un estado cuando ya es un paciente insuficiente hepático, en este caso, por ejemplo, y uno que está dañado pero que sigue funcionando? Ahí lo que nos vamos a fijar es en el colesterol, la urea y la albúmina. Si hay una disminución de urea, una disminución de colesterol, hipocolesterolemia, disminución de urea e hipoalbuminemia, ese paciente me tiene que hacer sospechar que sí tiene una disfunción hepática. Ajá. Y entonces ese sí, ya no le puedo hacer mucho, ¿no? Cuidados paliativos, evidentemente el oncólogo muy seguramente no va a querer hacerle ningún tipo de quimioterapia. Entonces, la disfunción hepática es diferente al daño hepatocelular, ¿no? Puede tener un daño hepatocelular fuerte, muy importante, pero seguir funcionando.
Y entonces, con base en eso, el oncólogo va a decidir si es o no es candidato, ¿no? Definitivamente los que sí son insuficientes hepáticos, que tienen estos hallazgos, pues no van a ser candidatos. Por ejemplo, a veces también hay pacientes que tienen neoplasias en los intestinos y que pueden simular insuficiencia hepática, ¿no? También tienen hipoalbuminemia, hipocolesterolemia, a veces tienen disminución de urea, pero esto es por la disminución en la absorción, perdón, que hay en los intestinos. Entonces también es bien importante no nada más pensar en el hígado, ya podrás hacer pruebas complementarias para ver si sí es insuficiente hepático o más bien tiene mala digestión o mala absorción, y te vas a ayudar también mucho con el ultrasonido, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya para concluir, ¿cuáles son aspectos importantes para que nosotros podamos tener un diagnóstico exitoso en el paciente oncológico? Bueno, siempre las muestras deberán de tomarse, perdón, antes del tratamiento. Ajá. Es bien importante que seamos cautelosos, que sí, no nos vamos a tardar 2, 3 meses en empezar un tratamiento, perdón, pero también nos podemos esperar un par de días, pues para estar bien seguros que ese paciente tiene cáncer, ¿no? A veces todavía por ahí, pues hay algún aventurado que dice, pues yo creo que esto sí es cáncer y vamos a empezar con el tratamiento. Y ¿cómo, no? Es una enfermedad delicada, es una enfermedad que, bueno, yo no trato con los propietarios, pero he visto cómo amigos muy cercanos que son oncólogos, pues sí tratan con ellos y es pero un dineral, ¿no? El que hay que gastar en esos pacientes y que los dueños los propietarios lo van a gastar, pero creo que sería muy poco ético que gastaran esa cantidad de dinero en una enfermedad que no tiene, ¿no? Entonces, súper importante, antes de cualquier tratamiento hay que hacer el diagnóstico. Generalmente no son pacientes de urgencias, entonces podemos esperar el diagnóstico. Una vez que tomaron las muestras, pues seguramente podrán administrarle algún tipo de tratamiento si es que su paciente lo necesita, pero es súper importante que antes de la administración del tratamiento, como en cualquier otra enfermedad, pues los muestremos en la medida de lo posible, ¿no? Tanto la citología como las muestras de sangre, para conocer el estado metabólico basal también de esos pacientes. Pues las muestras son muy fáciles de tomar. Cuando estén tomando citologías, pues es bueno tomar varias laminillas. En mi experiencia, podemos tomar como varias muestras y generalmente lo que podemos hacer es funcionar varios puntos de la neoplasia y entonces tenemos muchas laminillas y casi podemos asegurar que sí tenemos material. Lo mejor es teñirlas. Creo que todos conocemos la tinción rápida, esta tinción que algunas marcas se llama Deep Quick y es muy buena, ¿no? Entonces pueden utilizarla, pueden teñir un par de laminillas, ver si tienen suficiente celularidad y entonces paran el diagnóstico, el muestreo. Generalmente es suficiente cuando ustedes ven la celularidad que es adecuada y entonces ya no necesitan picarlo más a su pacientito, ¿no? Casi no les duele. A veces habrá muestras en las que pues ya picamos 5 veces y no tenemos células, pues más bien no es un método de obtención, un método de diagnóstico apropiado para ese paciente y entonces tendrán que escoger otra técnica que comúnmente pues es la biopsia incisional, ¿no? Siempre identifiquen todas las muestras. Puedo tomar muestras porque tiene linfadenomegalia generalizada y tomé muestras de los linfonodos cervicales, de los inguinales, de los popliteos. Todos van identificados, si es el popliteo izquierdo, el popliteo derecho. Ajá, eso es importantísimo. Mucho ojo con la conservación y el envío. Tratamos de ser muy cuidadosos de no mantener cerca del formol nuestras muestras de citología. Es importante porque aunque el frasquito de formol esté bien tapado, se salen vaporcitos, ¿no? Por ahí, y esos vapores fijan las muestras de la citología y después va a ser imposible teñirla. Y entonces nos damos cuenta porque la teñimos una vez, decimos, ay, está pálida, la voy a volver a teñir, y la vuelves a teñir, ay, sigue igual de pálida. Bueno, le voy a dar un poquito más y sigue igual de pálida, estuvo cerca de formol y esa muestra ya no sirve.
y hay que volver a muestrar a ese paciente. Ajá. El envío, sobre todo de las muestras de citología, pues hay que tratar de hacerlo cuidadosamente. Yo justamente de los saludos que recibí de la doctora Jacaranda, con ella el laboratorio, el químico con el que trabajamos allá, es bien cuidadoso y fíjense, me manda las muestras en cajitas de laminillas, y la envuelve y luego la envuelve así como en papel y la pone en otra cajita, ¿no? Y aquí adentro, no sé si se vea, creo que sí, se ven como, me las va envolviendo, ¿no? Todas las laminillas las envuelven en una sanita y entonces aquí las protege y si son poquitas, las rellena aquí con las mismas sanitas y nunca, nunca, nunca me ha llegado una laminilla rota, ¿no? Entonces, es una buena forma de mandar laminillas. A veces hay unas cajitas especiales con su tapita. Esa también no son tan caras y pueden estar en contacto con el laboratorio para que se las regrese y se las esté regresando constantemente para que les puedan mandar bien sus laminillas. Y las muestras de sangre también deben ir identificadas. Si no las van a mandar ese día al laboratorio o no las van a correr ustedes, las muestras, por ejemplo, de suero, pues hay que separarlas y quitarle el suerito o usar estos tubos con gel separador para que el suerito quede fuera de contacto del paquete celular y no se consuman cosas que pudieran como alterar el diagnóstico por este consumo in vitro. Ajá. Las muestras de sangre para hemograma, pues hay que refrigerarlas. Las muestras de médula ósea, si ustedes toman la muestra y hacen los extendidos celulares, secarlos al aire y mandarlos lo más pronto posible al laboratorio. Si van a hacer citoquímica, por favor que sean las muestras en estas laminillas electrocargadas y hay que sumergirlas un par de minutos en alcohol acetona, 1 y 1, y un par de minutitos es suficiente y quedan fijadas. Si van a tomar más muestra, pónganla en un tubito con RTA y ese mándenlo al laboratorio y ahí buscamos las espiculitas. Y la biopsia, ¿no? Siempre traten de mandar biopsia de médula ósea, acostúmbrense de ahora en adelante. Y todo lo que tenga que ver con el paciente, pues cuéntenos, ¿no? Díganos de qué están sospechando, si tienen las lesiones, en dónde las tienen, cómo son, si le pueden tomar fotos y mandárnoslas, cómo obtuvieron la muestra, si la fue por una punción, si fue por una impronta, si fue por un hisopado. Toda la información nos sirve y yo nunca he visto que alguna patóloga clínica o un patólogo clínico se invente su resultado para darles como paz mental a ustedes, ¿no? Yo nunca lo he visto, es un mito, ¿no? Dicen, no te pongo historia clínica porque me vas a decir lo que quiero escuchar. Yo nunca lo he visto, afortunadamente me he formado con gente con muchísima ética y afortunadamente puedo decir que a quienes he podido formar, ayudar a formar también son gente muy, muy ética y muy responsable. Esto nada más es para llegar al diagnóstico todos juntos del paciente de una forma mucho más certera y es en pro de nuestros pacientes, ¿no? Entonces eso es bien importante. Masa en piel. Y dices, pues ¿en piel de dónde? ¿No? No es lo mismo la piel de su carita, la piel perianal, por ejemplo, la piel que está cercana a la glándula mamaria, la piel de dorso. ¿Por qué? Porque también dependiendo de ciertos sitios anatómicos podemos ir seleccionando cuáles son los diagnósticos más comunes y podemos ir más o menos haciendo un mapa en nuestra mente de toma de decisiones. Entonces también eso es bien importante. La piel de dónde, cómo es dura, es blanda, es firme, etcétera. Eso es muy, muy importante. Las características, ¿tiene pigmento, no tiene pigmento? Ajá. Y pues bueno, les dejo con mucho gusto mi correo electrónico. Me pueden mandar alguna duda que tengan, ténganme paciencia. Sí contesto, soy lenta pero segura. Y pues con mucho gusto puedo resolverles dudas o ir guiando un poquito sus diagnósticos. Y bueno, con mucho gusto. Lenta, pero seguro los voy a atender, ¿vale? Vamos a ver si hay más dudas.
Sí, hay varias preguntas. Nos dice Emanuel González, dice, en caso de no poder obtener una muestra de médula ósea, ¿qué otro tipo de muestra puedo tomar para poder hacer estudios oncológicos? Bueno, la médula ósea te va a servir para el diagnóstico de leucemias o de infiltraciones, por ejemplo, de linfomas a médula ósea, de mielomas, ajá. Eh, básicamente, ¿no? No te va a ayudar para el diagnóstico de un carcinoma mamario o de algún otro tipo de carcinoma. A veces hay carcinomas que invaden médula ósea. Bueno, la biopsia sobre todo es la que te va a ayudar. Pero si no puedes obtenerla, para estos diagnósticos, los hallazgos que viste en el hemograma son sugerentes. El problema es que no vas a poder, a menos que puedas obtener una muestra de sangre y hacer una citometría de flujo, te puede ayudar a inmunofenotipificar. Pudiera ser, ¿no? Si lo que tú estás sospechando es de una leucemia, toma una muestra de médula ósea y citometría de flujo. Ok. Dice Mag Mo, nada más dice un comentario que me pareció pertinente. En cuanto a las mitosis atípicas, dice, yo pienso que las mitosis atípicas parecen fuegos artificiales. Eso dice. Ah, sí, también. Un saludote a Magda también. Ok. Dice Gilberto Anchondo Núñez. De ver mastocitos en frotis de sangre periférica, ¿existe alguna cantidad que sea preocupante? Pues no debería de haber mastocitos en circulación de manera regular, ¿no? Esa es la realidad. Si tú los llegas a ver, y si es un perro, puedes pensar, a lo mejor puede ser asociado a algún tipo de enfermedad inflamatoria muy severa, de algún tipo de mucosa. Puedes también pensar en alguna reacción de hipersensibilidad también muy, muy, muy severa y no descartes neoplasia, ¿no? Mastocitoma y que ha invadido la médula ósea. Sí puedes descartar algún tipo de neoplasia asociada a mastocitos. ¿Cuántos hay? Con que veas uno, sospecha y descarta qué hallazgos pueden haber. Perfecto. Hay como 5 preguntas más, pero 2 de ellas no tienen que ver con cáncer. Las voy a dejar al final para que nos dé tiempo primero las de cáncer, ¿va? Y también Claro. por ahí a Oncogenes Genómica, que siempre está bien al pendiente y siempre nos aporta muchas cosas. Sí, perfectísimo. Ángel Dorantes manda saludos y pregunta, en el caso de hipercalcemia por síndrome paraneoplásico, ¿qué órganos son los principalmente afectados por neoplasias? Que generen esta hipercalcemia, supongo. Bueno, los linfomas son uno de los principales. Estos adenocarcinomas que les digo que están alrededor del ano, que son de las glándulas apócrinas de los sacos anales. Yo he visto, por ejemplo, carcinomas intestinales, hepáticos, que también causan esta hipercalcemia malignidad. Y están reportados, por ejemplo, algunos carcinomas mamarios que también pueden llegar a causar este síndrome paraneoplásico. Pero a lo mejor tiene uno en, no sé, en tejido blando y es muy atípico y puede ser que la cause, ¿no? Entonces hay que buscar si es por esta producción de este péptido. De acuerdo, el bien conocido como péptido parecido a paratormona, ¿no? Si me permites ahí nada más decir una cosa. Eh, como oncólogo clínico o como médico internista general, cuando tengan una química sanguínea con hipercalcemia como de origen desconocido, es súper probable que sea cáncer y de los más comunes es linfoma, pero por supuesto todos los que dijo la doctora Marina y seguramente algunos más que ni conocemos, a lo mejor son importantes, ¿no? Pero el chiste es ese, si hay hipercalcemia que no hayan por dónde, busquen tumores, porque por ahí puede haber alguno, ¿no? Pregunta Israel Cortés. Dice, ¿cuánto tiempo debe llevar sin cortisona para hacer una citología de médula o de ganglio? Fíjate que sí me ha tocado que tenía la linfadenomegalia y le dieron esteroides y eso puede ocultar, sí oculta a veces el diagnóstico. Tú retiras el tratamiento con esteroides
puedes retirarlo o no, porque a veces incluso con el tratamiento al ratito solito vuelve a tener la linfadenomegalia y puedes muestrar, ¿no? Pero a veces tú retiras y todavía hay 30 días de efecto de los glucocorticoides. Después de la última dosis que tú administraste, pasan 30 días y todavía hay efecto sobre el organismo de tu paciente. Entonces, si no vuelve solita la linfadenomegalia durante el tratamiento, te puedes esperar 30 días, que no sé qué, a veces no te tienes que esperar tanto. Yo lo que he visto es que les dan la prednisona, responde unos cuantos días y al ratito otra vez le brotan los linfonodos sobre todo, y es cuando ya podemos volver a hacer la punción. Va, buenísimo. Dice David Miranda, hola doctora, ¿qué tipo de punción prefiere? ¿PAF o AF? A mí me funciona la PAF. La PAF quiere decir punción con aguja fina y la PAF es con aspirado, ¿no? Entonces, con la jeringa le aspiras un poquito como para robarte más celulitas, ¿no? A mí me funciona en lesiones externas, me funciona muy bien la punción solita, me funcionan las agujitas de insulina, también son perfectas para mí. Y ya los aspirados sí los recomiendo, sobre todo cuando estamos en lesiones intracavitarias. Están haciendo una punción guiada por ultrasonido, hacen no solo la punción, también hagan un aspirado para aumentar sus posibilidades de obtener más células. Ok. Antes de seguir con preguntas, quiero nada más decirte que tienes muchísimos saludos de muchísimas personas y por ahí dice Adriana López que esperamos tenerlos pronto en Chiapas. Esperemos que así sea. Sí, vamos a hacer, bueno, comercial, no comercial. Nosotros teníamos programado justamente en Chiapas, para todos los que están por allá, hacer justamente nuestro congreso de verano. Ya hubiera pasado, ya hubiéramos hecho esto en junio, pero ahora lo vamos a convertir en congreso de invierno. Entonces, lo más seguro es que estemos por allá, si todo sale bien, en enero, febrero, por allá, en febrero. Okay. Dice, te digo, muchos saludos, ¿no? Pero eso es, bueno, me los tengo que saltar para irnos a las preguntas. Dice Esmeralda Sepúlveda, una vez tomada la biopsia de médula ósea, ¿cuánto tiempo es viable esa muestra para su diagnóstico? Pues mira, las biopsias, afortunadamente, una vez que están fijadas en formol, deja que se fijen bien en formol. Lo que te recomiendan es que sean unas 24 horas y de ahí para adelante te sirve muchísimo tiempo. Lo mejor es que tú la mandes a procesar lo más pronto posible, porque si tú quieres que hagan marcadores, entre menos tiempo esté en formol, o sea, sí tiene que estar fijada, pero no tanto tiempo para que le peguen bien los marcadores. Entonces, si estás pensando en la inmunofenotipificación, lo mejor es que hagas lo más pronto posible ese estudio, ¿no? El anatomopatólogo generalmente es lo que nos recomienda. Ok. Pregunta la doctora Angelina Gutiérrez Barroso. Ay, me siento halagada. Dice, ¿cuál te parece mejor técnica para diagnóstico de leucemias? ¿Aspirado de médula o citometría de flujo y por qué? Yo creo, en mi muy humilde opinión, ¿verdad? Salvo lo que la doctora pues nos diga, ¿no? Que prefiere ella, ¿no? Pero yo pienso que si ya tienes montada tu técnica o el laboratorio con el que lo estás refiriendo, tiene montada la técnica para la inmunofenotipificación en perros, en citometría de flujo, es muchísimo menos invasiva que el aspirado de médula ósea. El aspirado de médula te va a ayudar para saber la morfología y si lo que está predominando es una u otra línea celular, pero también necesitas la fenotipificación, o sea, o tinciones especiales para la clasificación. Entonces, la citometría de flujo de entrada te van a decir, bueno, ¿qué panel quieres? Nosotros tenemos este panel para hacerte la clasificación, y si ya lo tienen montado, es una herramienta valiosísima, muy valiosa. Si no lo tiene montado el laboratorio o no tienes a dónde mandarlo, indudablemente la citología con la biopsia es lo mejor, ¿no? Es la otra opción. Y es lo que hacemos mucho en México,
porque los laboratorios con los que estamos trabajando no tienen todavía montados estos anticuerpos para poder hacer el diagnóstico de la, bueno, y hacer la inmunonotificación. A veces tienen montado, por ejemplo, para la línea linfocítica, pero no para toda la línea mielocítica, ¿no? Y entonces a veces pues eso pues disminuye algunas posibilidades, pero desde mi punto de vista es una técnica mucho menos invasiva porque utiliza sangre periférica y da una información valiosísima. Ok. Pregunta Carlos Castro desde Monterrey. Un saludo muy afectuoso a mi buen amigo Carlos. Ese es un especialista allá en el norte, ¿no? Los que tengan casos por allá, pues, de los indicados. Así es. Dice Carlos, buenas noches, doctora. Hemos visto en pacientes oncológicos una persistencia en la presencia de urolitiasis. ¿Es por alguna razón en específico o serán hallazgos incidentales? Pues yo no lo he visto que sean como... No encontraría una razón de ser. A lo mejor es un hallazgo incidental. No encontraría como otra explicación, a menos que a lo mejor tuviera pues una dieta a lo mejor un poco rara, pero que hubiera como algún cambio en el pH sistémico para que alterara el pH de la orina y eso generara urolitiasis. La verdad es que no lo he leído. No sé, el doctor Alejandro, ¿qué opine? No, tampoco. No. No. O sea, a lo mejor te tocó la de malas, de esos pobres que tienen todo. Sí. Dice Juan Amador. Hola, buenas noches. En los libros de ecografía siempre reportan biopsia percutánea. ¿A qué se refieren con este tipo de biopsia? Supongo que es una biopsia guiada por ultrasonido a través de la piel, ¿no? Entonces, pues entramos a través de la piel, embrocamos, el especialista en ultrasonido te dice exactamente aquí está la masa y en mi experiencia ellos mismos hacen la punción o a veces tú lo funcionas conforme a la dirección que ellos te digan, ¿no? Pero es para atravesar la piel y llegar a la cavidad. Así es. Dice Rodrigo Reyes desde Guatemala, también un gran saludo a Guatemala. El seguimiento de las quimioterapias respecto a controles sanguíneos, ¿lo haces con tiempo ya establecido, de cada 15 o 21 días, o según el nadir y tiempo de acción del quimioterapéutico? Eso lo decide el oncólogo. El oncólogo es el que va a decidir antes de aplicarle la quimioterapia, va a tomarle un hemograma y con base en los resultados del hemograma, generalmente si tiene o no tiene leucopenia, y el grado de leucopenia y las características clínicas que tenga ese paciente, va a decidir si le da o no le da la quimioterapia. Creo que si Alejandro puede a lo mejor complementar un poquito mejor esto. Sí, de hecho, una forma de contestarlo bien sencillo es que precisamente los protocolos quimioterapéuticos ya establecidos pues se han diseñado con base en el nadir del fármaco anterior. Entonces, los intervalos que se diseñan precisamente son para que no le toque la siguiente quimio cuando está hasta abajo en el nadir, precisamente. Entonces, si tú tienes cualquier protocolo quimioterapéutico, el hemograma lo tendrías que tomar muy cercano a la próxima dosis. Si es el mismo día, pues es lo ideal, siempre lo más cercano a esa siguiente dosis, ¿no? Entonces, la respuesta en general es sí, o sea, es con base en el nadir del medicamento. Y si tiene o no tiene neutropenia y qué severidad de neutropenia tiene. Por supuesto. Muchos saludos otra vez. Dice, de ver y escuchar a mi maestra del diplomado de citología. Viene Daniel Moreno Rex, dice, en el diagnóstico del linfoma, el uso de PARR, agarró mucha importancia por su apoyo en la diferenciación de simple infiltración linfocítica. Sin embargo, su uso aún sigue cuestionable para algunos patólogos. ¿Cuál es su postura? O mejor dicho, ¿por qué existe esta duda aún? Porque digamos que no se ha visto como, ahora la utilidad que más o menos creo que le quieren dar es como un factor pronóstico, ¿no? Pero realmente, pues se pueden hacer algunos marcadores. Es raro, por ejemplo,
A veces hay algunas leucemias, digo, unos linfomas de células pequeñas que son los que nos ponen un poquito en jaque. Y a lo mejor sí es una de las opciones, pero no se conoce muy bien su especificidad. No ha logrado como demostrar que sea una herramienta lo suficientemente útil como para que por sí sola dé el diagnóstico. O sea, tendría que ser siempre hacemos como paneles de pruebas, ¿no? Entonces, si tú la quieres usar como una sola prueba, como en muchos casos, si te vas directo, por ejemplo, a la inmunofenotipificación, no te va a decir gran cosa si no tienes las pruebas básicas, ¿no? Entonces, a veces creo que era más el caso que veían ciertas alteraciones, me suena como a linfoma, y de una vez le hago esta prueba especial, ¿no? Entonces, creo que esa fue la forma en la que disminuyó un poquito su potencial de especificidad. Si la tomas como prueba diagnóstica, pues está bien, solo que no todos los laboratorios lo tienen montado, y a menos que tú me contradigas, la inmunofenotipificación sí es una cuestión que siempre recomendamos cuando estamos hablando de linfoma, pero finalmente el tratamiento pues es el mismo para todos los pacientes. No tenemos todavía estos tratamientos blanco, por ahí sé que se han estado desarrollando algunos, pero si tú tomas algunas muestras, por ejemplo, a partir de una biopsia, a partir de la biopsia puedes hacer algunos marcadores que sí tenga montado el laboratorio y que no tengas que recurrir a estas técnicas moleculares forzosamente, ¿no? Entonces, a lo mejor es una de las razones por las cuales no ha tenido tanto peso, ¿no? Solamente por la técnica, a lo mejor, que es más molecular que los marcadores que usamos como comúnmente. Es mi Bueno, opinión. sí, si me permites dar mi punto de vista. Y bueno, se me hace importante, obviamente sobre todo para linfomas alimentarios, al ser una prueba de clonalidad, porque o sea, esta prueba que pues, por sus siglas en inglés es el PCR, que mide los rearreglos de antígenos, nos dice si hay clonalidad, si son monoclonales o policlonales las células que se observan. Y a mí me parece que sí. Ay, creo que ya se quedó. Ajá, tal cual como dices, si el laboratorio cuenta con este tipo de PCR específico, creo que sí sería importante, sobre todo para diferenciar si esos infiltrados son neoplásicos o pues tal cual como células de defensa, ¿no? Pero bueno, luego dice Daniel Torres Alarcón, un gran saludo. Le pregunta a Carlos qué tipo de urolito ha visto. Valdría la pena saber eso para saber si hay correlación, y creo que se me hace importante porque así se podría considerar qué componentes lo predisponen. Me parece fenomenal. Y solo voy a hacer ya dos preguntas más porque ya nos pasamos mucho de tiempo. Bueno, Juan Miguel especifica el aspirado de médula ósea y la citología y la citometría de flujo pues no se contraponen, son complementarias, bien decía la doctora. Dice Rodrigo Aguilar, buenas noches doctora, para la diferenciación entre linfoma y leucemia normalmente se usa el marcador CD34. En caso de no contar el laboratorio con este marcador, ¿qué otro tipo de marcadores pueden utilizarse? Esa es una pregunta súper común y es bien difícil si el paciente viene con las dos cosas y que no tenías el antecedente. Es súper difícil, ¿no? A veces hay algunos hallazgos, por ejemplo, en la médula ósea, en la biopsia, algunas características del crecimiento te pueden medio orientar, pero sin marcadores, a veces hasta con los mismos marcadores es bien complicado saber qué fue primero, si el linfoma o la leucemia, o viceversa, es complicado. Sí necesitas el marcador y necesitas la biopsia de médula ósea. Ok, y voy a leer pues ya la última pregunta, otra vez Rodrigo Reyes de Guatemala. Dice, si en patología tienes un linfoma del que le llaman mirror cell o de espejo de mano, de células que intuirías que es de células T, ¿le haces inmunocitoquímica?
Y para el DR, estas neoplasias localizadas en solo 2 linfonodos estables de crecimiento, ¿le das terapia o te vas conservador? Si quieres, contesta la primera parte. Yo, la verdad es que soy enemiga de el diagnóstico por características morfológicas. Si bien te lo está sugiriendo y te está diciendo lo más seguro es que sea esto, si tú vas a decir esto es un linfoma de células T, es porque tienes los marcadores positivos para el linfoma T o B o lo que sea, ¿no? Entonces yo sí no soy nada partidaria de que por las características morfológicas lo hagas. Puedes decir solo linfoma y a partir de ahí tomar las decisiones terapéuticas. Y si tú quieres ponerle T o B, necesitas hacer la inmunofenotipificación. Y la otra pregunta creo que Alejandro la podría responder. Pues sí, dice que si está localizada en solo 2 linfonodos estables de crecimiento, supongo que se refiere a que no han crecido, si te vas conservador. La verdad es que no sé a qué se refiere el doctor Rodrigo con irse conservador. Lo ideal es siempre dar terapia. En este caso sería a lo mejor un estadio 2, porque solo son 2 linfonodos y supongo que están en la misma región. Pero lo ideal es siempre dar terapia, ¿no? Depende también del grado histológico y muchas otras cosas, pero pues sí, la verdad es que no sé a qué se refiere con el tratamiento conservador. Pero bueno, vamos a despedirnos ya. Creo que la doctora Marina contestó pues todas las preguntas que le bombardeamos. Así que no sé si la doctora Marina quiere dar alguna conclusión o algunas palabras para despedirnos. Pues no, al ratito me meto para ver las preguntas por si quedó algo sin contestar. Con mucho gusto, les repito, ténganme paciencia. Y nuestra página, tanto en Facebook como nuestra página web en amoncobet.org, pues también podemos tener esta línea de contacto. Mándenos inbox. Generalmente tratamos de contestar todo lo que nos mandan con dudas o con comentarios. Y pues bueno, que no estén tan despegados porque pues ahora vamos a tener estas actividades en línea. Y pues creo que estoy muy contenta porque parece que fue una muy buena idea por parte de nuestro presidente Alejandro. Y bueno, pues a lo mejor también manden mensajitos para que nos digan qué temas quisieran que tocáramos y que abordáramos para que pues podamos estar en la misma sintonía. Y muchas gracias por conectarse. Así es, pues muchísimas gracias, buenas noches a todos. Y como dice la doctora Marina, este fue nuestro primer seminario virtual en toda la historia del mundo de la Amoncobet. Entonces, es el primero, esperemos que les haya gustado y totalmente coincido con Marina que esto lo vamos a ir haciendo periódicamente, no sé si una vez al mes, por ahí, una vez o 2 veces al mes, ya iremos viendo, pero por supuesto que si tienen sugerencias, mándenos si quieren mensaje al inbox de Facebook o a nuestro correo, que es info@amoncobet.org. Entonces, con todo gusto, mándenos sugerencias y no solo sugerencias de temas, sino incluso sugerencias de ponentes y haremos lo posible por tenerlos aquí. Eso en cuanto a los seminarios virtuales de Amoncobet, pero también quiero anunciarles que este lunes, gracias también a los grandes amigos de Skenda, nos están ayudando a organizar nuestra primer aula virtual para Amoncobet. Les doy una mala noticia que es solo para socios. Esta vez va a estar cerrado solo para socios, donde otra vez va a estar la doctora Marina con otro tema bastante puntual, pero este es el único que es solo para socios. Habrá otros abiertos a todo el público. ¿Ok? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, Marina. Muchísimas gracias a todos los que participaron con sus preguntas y sus participaciones. Y estamos en contacto. Bye. Nos vemos. Bye.